Estamos en Paramonga al Día y en esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Nancy Salazar Beltrán. Ella es jefa de la unidad de epidemiología del Hospital de Barranca Cajatambo SBS. Estamos en un momento muy importante, doctora, en lo que a salud se refiere y sobre todo teniendo en cuenta que recién estamos quizás pasando un poquito la pandemia, pero viene otra enfermedad. Y estamos en este momento con dos alertas de epidemiología. ¿Usted nos puede, por favor, contar o nos puede decir cuando dicen alerta epidemiológica, a qué se refiere? La alerta epidemiológica generalmente se emite cuando empiezan a aparecer algunos casos inusuales en alguna zona o cuando hay incremento de casos en una zona donde ya habían esos casos, ¿no? Entonces eso quiere decir que ante una alerta puede ser ante un brote no necesariamente tiene que ser incremento de casos, como les decía, sino un caso en una zona donde nunca hubo esos casos. Esa es la alerta. La alerta generalmente es para que todos estemos atentos a la presencia de esos daños que nos están alertando y podamos dar algunas medidas de prevención antes de que se expanda el daño. Es decir, hay que estar todos muy atentos, alertas a lo que está sucediendo para poder evitarlo de repente, ¿no? Así es. Para poder tomar las medidas de control, para poder encontrar de repente el primer caso y hacer el corte de la cadena de transmisión o para hacer la búsqueda de otros casos también. Eso es con respecto, por ejemplo, al sector salud. ¿Y a la población qué debe decirnos una alerta? Igual, o sea, en esta alerta nos las emiten a nosotros los trabajadores de salud, pero también allí vienen algunas recomendaciones de salud pública, que son las recomendaciones para la población en general. En este momento tenemos la alerta epidemiológica de lo que es pues la inminente cuarta ola de COVID-19 y también lo de la viruela del mono. Son dos alertas que tenemos en este momento. Doctora, vamos a enfocarnos un poquito ahora con lo que corresponde a la viruela del mono, porque que nos cuente un poquito a qué se refiere cuando estamos hablando de la viruela del mono. La viruela del mono es un virus, es una enfermedad producida por un virus, el virus del simio, por eso se llama viruela símica. ¿Por qué? Porque se presentó en los simios del África, ya hace mucho tiempo atrás, en 1958 más o menos, se descubrió por primera vez, pero solo en monos. Luego esto pasó, por eso es una enfermedad zoonótica, pasó al ser humano y quedó ahí en muchos países del África, para que en este año que estamos nosotros viviendo en el 2022, tengamos algunos casos de COVID que era transmitido de persona a persona. Ya no era el mono el que transmitía esta enfermedad, sino transmitida de persona a persona. Entonces, al ser de transmisión de persona a persona, ya se podía pensar que podían presentarse muchos más casos, ¿no? Doctora, ¿qué características uno puede apreciar en lo que corresponde a la viruela del mono? Las principales características de repente, para decir nosotros, uy, me está dando, algo así. Los síntomas, esta enfermedad se caracteriza por, todas las enfermedades tienen un periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo en que nosotros estamos expuestos al virus y aparece el primer síntoma. Ese es el periodo de incubación. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de más o menos 21 días, de 5 a 21 días, y también tiene su cuadro clínico dividido en dos partes, una parte prodrómica que le llaman o parte sistémica, en que el virus está expandiéndose por todo el sistema y aparecen pues fiebre, malestar general, dolor de cabeza, agrandamiento de algunos ganglios dolorosos, que luego de pasado unos 5 días o 7 aparece ya la fase eruptiva. Esta fase eruptiva está caracterizada también desde máculas, o sea, unas manchas rojas que aparecen en la cara, que luego se hacen unas pápulas, unos hinchaditos en la cara,
como unos granitos, y estas pápulas se vuelven vesículas en las que hay como si fuera una quemadura, en las que tiene un líquido adentro. Este líquido puede ser muy claro o puede transformarse en un líquido opaco, blanquecino, ya como si fuera pus. Entonces, luego de esta etapa ya pasa a la costra. Estas vesículas se rompen y se secan, forman costras, y luego de estas costras desaparece la lesión. Esa es la fase de la enfermedad. La enfermedad se inicia con síntomas generales, fase prodrómica, que luego se vuelve la fase eruptiva hasta la caída de las costras. Esa es la característica clínica de esta enfermedad. Doctora, cuando uno es muy pequeña y siempre tenemos un dolor por allí, aparecía, mi papá por ejemplo lo llamaba la seca, que aparecía una seca, un dolor seco, donde aparecía la... Esos son lo que usted está llamando los agrandamientos de inflamación de los ganglios. Claro, así es, en ese tiempo, siempre es la seca le llaman, porque nosotros tenemos una lesión en un dedo y de repente puede aparecer un ganglio en las axilas, ¿no? Aquí aparecen ganglios retroauriculares, cervicales, axilares también, pero dolorosos, ¿no? Entonces esa es el agrandamiento de los ganglios o la adenopatía, que se llama. ¿Eso no tiene nada que ver con las paperas que también antiguamente dio a la población? ¿O es no, nada que ver con las paperas. Las paperas es otro virus también. Esta enfermedad no aparece así tan grande, tan distendido, pero sí son ganglios que pueden ser retrooculares, que están localizados. La papera como que se inflama toda la glándula parótida. Es esta glándula de acá, la parótida. En cambio, estos son los ganglios, como unos frijolitos, un poquito más grandes que el frijol incluso a veces. Y esos son las adenopatías. Usted nos ha dado a conocer las características y los síntomas también de lo que es esta enfermedad. ¿Tiene algo que ver con el Coxsackie o no tiene nada que ver? El Coxsackie es otro virus, es un enterovirus, o sea, virus del estómago, que se elimina por las heces. Y este es el causante de la enfermedad pie-mano-boca, o mano-pie-boca que le llaman, ¿no? Esta enfermedad se caracteriza por unas vesículas también, unas lesiones que aparecen en la boca, vesículas en la palma de las manos, o en la planta de los pies, que ahora a veces se generaliza como los niños tienen fiebre y todo eso, aparece las lesiones en la ingle o en los glúteos de los niños. Esta enfermedad es generalmente específica de los niños, generalmente de 7 para abajo, 7 años para abajo. Excepcionalmente se presenta en adolescentes o también algunas veces en adultos mayores. Doctora, ¿qué medidas debemos de tomar? La población, ¿qué medidas debería? ¿Qué precauciones para los de la viruela del mono? Esta enfermedad se transmite por contacto directo, más que por el aire, y por contacto estrecho entre personas. No es una enfermedad que se transmita generalmente por el aire, más es por contacto estrecho de persona a persona. Al ser un contacto estrecho, esto es generalmente cuando viven en la misma casa, ¿no? Las relaciones sexuales son una manera la forma de mayor transmisión también. No es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí por el contacto estrecho en las relaciones sexuales es que pueden pasar estos virus a través de la piel que tiene lesiones, o de la persona que está en contacto con esas lesiones y tiene la piel también lesionada, ¿no? Generalmente esa es la mayor forma de transmisión de la viruela del mono. Pero no queda exento la transmisión a través, por ejemplo, cuando hay lesiones en la boca, se eliminan los virus en la saliva, y al entrar en contacto con los cubiertos al alimentarse, estos pueden llevar la transmisión
a la familia, a las otras personas. Por eso se recomienda que utilicen sus cubiertos propios y los laven siempre con agua hervida, agua caliente, y que de esa forma se podría evitar la transmisión a través de esos cubiertos, ¿no? La otra forma también para evitar la transmisión es cuando están con las lesiones y estas se rompen en la ropa de cama, pueden quedar los virus, y la persona que asea el dormitorio puede también infectarse si es que sacude esta cama. Las camas no deben de ser sacudidas, es preferible sacar la ropa de cama y lavarla inmediatamente con agua y detergente, bastante detergente, o a veces utilizar un poco de lejía, pero con agua y detergente es suficiente, y lavarla siempre separado del resto de la ropa, ¿no? No es tanto que a la hora de barrer se levantan los virus, no, pero de todas maneras siempre hay que tener mucho cuidado en la eliminación de los residuos sólidos, ¿no?